Bienvenidas y bienvenidos a Estados y Desarrollo, el podcast donde desmenuzamos las políticas públicas, su historia, sus impactos y por supuesto sus contradicciones. En este episodio hablaremos de las alianzas público-privadas, un modelo que promete eficiencia pero que también genera tensiones. ¿Qué hay detrás de estos acuerdos entre Estado y el sector privado? ¿Qué gana o pierde la sociedad? Desde hace 3 décadas, las APP, como se les llama a las alianzas público-privadas, han sido promovidas como una solución al déficit de infraestructura, particularmente en los países del sur global. En Colombia, se consolidaron jurídicamente con la Ley 1508 del 2012 que formalizó este tipo de asociación. Pero las APP no son solo contratos, son reflejo de una lógica de la gobernanza a la que el Estado cede terreno al mercado. Carlos Gauto, investigador paraguayo, dice que la nueva gobernanza público-privada ha modificado el modo en la que se ejerce la autoridad, trasladando decisiones estratégicas a actores privados sin el debido control democrático. Entonces, ¿estamos ante una fórmula para el desarrollo o frente a una nueva fórmula de captura del Estado? Hoy exploraremos esta pregunta desde el contexto colombiano y, por supuesto, latinoamericano. Empecemos hablando un poco sobre la consolidación de las APP. En América Latina, las APP tomaron fuerza tras las reformas neoliberales de los 90. El discurso era claro. El Estado era ineficiente y el sector privado ágil y moderno. Así, las APP comenzaron a verse como una vía intermedia entre la privatización total y la provisión estatal directa. En Colombia, el auge fue evidente en sectores como la infraestructura vial, salud, educación. Según, por ejemplo, el DNP, en un informe del 2023, más del 60% de la red de autopistas recientes se financió vía APP. El modelo facilitó inversión privada en megaproyectos sin afectar el presupuesto nacional, al menos, claro, en teoría. Pero no todas las APP son grandes obras. También han usado intervenciones sociales como los muestra Pintor Biscal en su texto del 2021, donde menciona que en países como El Salvador o Colombia, las APP, apoyadas por la cooperación alemana HITS, han financiado proyectos para reducir la violencia de género. Esto abre una discusión clave. ¿Pueden las APP usarse como herramientas de política social o terminan funcionando como reemplazo de la acción estatal? Hablemos un poco sobre el rol del Estado. Y es que teóricamente el Estado es una APP. El Estado en una APP conserva su rol como garante del interés público, pero en la práctica muchos gobiernos no tienen la capacidad técnica ni jurídica para negociar en igualdad de condiciones. Y cuando eso ocurre, el riesgo de la corrupción aumenta. Por ejemplo, un caso que hemos venido estudiando es el caso de la Ruta del Sol en la etapa 2. Uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Colombia. Es una muestra clara. Aquí, el consorcio liderado por Odebrecht pactó con altos funcionarios para adjudicarse el contrato. Por ejemplo, Gauto, en su texto del 2020, lo advierte. En contextos de debilidad institucional, las APP tienden a concentrar el poder de decisión en grupos empresariales que no siempre rinden cuentas. Esto no solo distorsiona la lógica pública, sino que mina la legitimidad democrática. Y ojo, esto no significa que todas las APP estén mal diseñadas. El problema está en la falta de regulación efectiva y la ausencia de vigilancia ciudadana al uso de las APP como atajos políticos. Miremos un poco sobre cuáles son las implicaciones sociales. Y es que más allá de los contratos, las APP transforman la relación entre Estado y ciudadanía. Cuando las decisiones se toman entre élites políticas y privadas, las comunidades quedan al margen. Por esto, Pintor Biscal menciona que la incorporación del sector privado no puede convertirse en una excusa para sustituir las obligaciones estructurales del Estado en políticas sociales. Además, la falta de transparencia alimenta la desconfianza. ¿Quién vigila las APP? ¿Cómo se reparan los errores si una concesión fracasa? En muchos casos, la ciudadanía solo conoce los efectos cuando ya es demasiado tarde. Por eso, las veedurías ciudadanas, el control político, el periodismo de investigación deben fortalecerse.
sin vigilancia, las APP dejan de ser una alianza y se convierten, por supuesto, en un contrato a ciegas. Bueno, hasta aquí este capítulo, pero no sin antes, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Hoy, yo creo que analizamos de manera muy contundente cómo las APP no son ni buenas ni malas por sí mismas, son herramientas. El problema es cómo se usan, con qué fines y bajo qué condiciones. Es un contexto como el latinoamericano, donde las instituciones aún luchan por consolidarse, las APP pueden reforzar el desarrollo, pero también pueden profundizar las desigualdades. Gracias por escucharnos en Estados y Desarrollo. Si te interesa más sobre la política pública como mirada crítica, es este tu espacio. No olvides que te habló tu host Daniela Ibargüen y hasta la próxima. Por favor, comparte este episodio y sigue cuestionando lo establecido. La investigación con la que se realiza este capítulo de nuestro podcast es a partir del libro Reforma del Estado y la nueva gobernanza pública y privada del autor Gauto, además del papel de las alianzas público-privadas financiadas por la GIS en la reducción de la violencia de género en América Latina, de la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, por el autor Pintor Pirskat. Un trabajo para la materia de alianzas público-privadas de la especialización de alto gobierno de la Universidad Minuto de Dios.